de Recording in autonomías, progress. las entidades territoriales autónomas tienen reconocimiento hasta nivel municipal, a excepción de que pudiera haber una comunidad indígena, originaria, campesina, que pudiera tener las características para constituirse en entidad territorial autónoma. En Potosí no tenemos esa situación, entonces el municipio como tal está denominado como administración local. Ya que nosotros como Bolivia reconocemos a la administración local como los municipios, veamos cómo se define un municipio. Maribel Benavides se encuentra con nosotros, Maribel. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Maribel. Ayúdeme con la definición, por favor, de municipio. Definición de municipios. Del latín municipio. Municipio es el conjunto de los habitantes que viven en un mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento. Por extensión, el término también permite nombrar al ayuntamiento o la corporación municipal. Diccionario de la Real Lengua Española. En Roma proviene del vocablo munus munere, que significa carga, gravamen o prestación, que los pueblos debían pagar en forma de tributo a cambio de tener derechos a autogobernarse. Muy bien. Entonces, podemos observar que la definición y el término de municipio es un término utilizado a nivel internacional también, ¿no? Está reconocido por el diccionario de la Real Lengua Española bajo estos criterios. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se establecía por el criterio de ayuntamiento. Hoy en día se denomina como municipio y en Bolivia tiene una denominación particular. Se denomina gobierno autónomo municipal. Este criterio de municipios data de la época de los orígenes en Roma, en los que se establecía un impuesto que obligaba a quienes formaban parte de un territorio a pagar este gravamen a objeto de poder generar su derecho de autogobierno, es decir, su derecho de independencia. Vamos a ver algunos criterios. ¿Qué es lo que ocurre en Bolivia en cuanto a los municipios? Eddie Cayo se encuentra con nosotros ahí. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Eddie. Ayúdenme con la lectura de esta diapositiva. Ley 2000, Ley 2028, artículo 3. Municipio, municipalidad y gobierno municipal. 1. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 2. En el municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 3. La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 4. El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el gobierno municipal. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Esta definición que tenemos de municipio en Bolivia está dada por la Ley de Municipalidades, que si bien habíamos señalado que no está en vigencia, porque ha entrado en vigencia lo que son las cartas orgánicas municipales, es decir, de la Ley Marco de Autonomías. Sin embargo, es la normativa que define muy claramente lo que es un municipio en Bolivia. Nos referimos a una unidad territorial. ¿Qué quiere decir unidad territorial? Al igual que el Estado, el municipio tiene una delimitación geográfica que establece una unidad territorial de habitabilidad. Esta unidad territorial va a tener
límites establecidos, y estos van a estar definidos a través de coordenadas que nos van a decir exactamente dónde comienza y dónde termina el territorio municipal. También va a estar constituido como una unidad política. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder tomar decisiones en relación a las actividades que se van a llevar adelante al interior del municipio, comenzando por la elección de sus autoridades y estableciendo algunos criterios de representatividad en algunas personas para que puedan orientar el orden político que se va a desarrollar al interior del municipio. Administrativo y organizado en este sentido, también se establece como una unidad administrativa y organizada, ya que tiene su propia condición de administración particular, que por ejemplo no ocurre en las comunidades. Y esa es una de las diferencias y esa es una de las razones por las que en Bolivia la comunidad no está reconocida como administración local. Al hablar de administración local, nos referimos a la administración que se acerca de manera mucho más, próxima a la población y que pueda responder ante los requerimientos de la población con una administración óptima de los recursos públicos. En este caso, el nivel más cercano para desarrollar esta actividad a la población es el municipio. Como les decía, si bien existen comunidades y estas comunidades en Bolivia pueden llegar a acceder a tener una personería jurídica que reconozca en cuanto a límites, en cuanto a año de fundación, en cuanto a denominación de la comunidad y demás. Sin embargo, las comunidades no tienen bajo su tuición la administración de recursos públicos, situación que ocurre con el tema de los municipios, ¿no? Bajamos del Estado a las gobernaciones y las gobernaciones a los municipios. Y finalmente el municipio es la entidad de menor rango, si se quiere, o de mayor proximidad a la población en condición de administración local. Entonces, bajo estas características de que el gobierno municipal es el que se encarga de administrar los recursos públicos, tiene por obligación que regirse a los procedimientos establecidos para administración de recursos públicos. Por tanto, tiene que tener una estructura sólida y tiene que estar conformado por personas que se hagan responsables ante esta administración. A estas personas se les denomina funcionarios públicos, empezando por los concejales, el alcalde y cada uno de los técnicos que forman parte del gobierno municipal son funcionarios públicos y están sujetos a normativa que les orienta en cuanto a los procedimientos para la administración de recursos públicos, al igual que tienen y asumen responsabilidades en cuanto a esta administración. Entonces, por eso el municipio es considerado una unidad territorial, política y administrativamente organizada. En esta jurisdicción se va a reconocer además un conjunto de habitantes que van a tener un denominativo propio del lugar. Como han podido observar quienes ya están trabajando en sus cartas orgánicas, uno de los puntos relevantes es la denominación como tal del municipio. Entonces, ratifican en algunos casos el nombre. En Potosí tenemos el denominativo de Potosí y quienes formamos parte, habitamos en este lugar, nos denominamos potosinos, ¿no? Entonces, nos estamos identificando como parte de este municipio. En términos generales, además, este municipio debe de seguir un ordenamiento legal. En nuestro caso, ahora decíamos que ya no está en vigencia la ley de municipalidades, que anteriormente era la que regía la actividad municipal. Hoy en día tenemos o bien la Carta Orgánica Municipal o bien la ley supletoria que nos va a orientar en cuanto a cómo tenemos que asumir la autonomía como municipio. Entonces, en Bolivia tenemos característica como gobierno local. Los municipios tienen orígenes, decíamos, en Grecia, en Roma, en la época colonial, y qué es lo que está ocurriendo actualmente.
¿Qué es lo que ocurría en Grecia? En Grecia se estaban consolidando lo que eran los estados, las polis griegas, y establecían municipios e identificaban municipios, que es un nivel de gobierno y cédula política administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenían estas características, ¿no? Podía determinar el orden político en el lugar donde se estuviera generando y además tiene una característica administrativa. Nuevamente se nota el aspecto de que están relacionados con el criterio de la administración de la inversión pública, del recurso público, sea por objeto de recaudaciones propias o sea por objeto de disposición de terceros, como en el caso del Estado. En Grecia se denominan demos inicialmente. Pasa a Roma, en Roma de la misma manera ocurría. Y en los estados se consideraban las sumisiones. ¿Qué quiere decir esto? Se consideraban a los estados intermedios que rendían pleitesía, si se quiere, a la autoridad máxima en Roma, al emperador. Entonces, bajo estas características, los estados que se hubieran rendido y formaran parte del Estado romano se consideraban como sumisiones. Y aquellos municipios, es decir, las organizaciones de menor rango para atender las necesidades de la población, se consideraban alianzas. En la época colonial, por ejemplo, nosotros conocemos a lo que es Estado como la Nueva España. Tenemos identificados como municipios a los ayuntamientos civiles. Ayuntamiento, como hemos podido ver, es el nominativo que se le da inclusive hoy en día en el diccionario de lengua española al municipio, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza a vislumbrarse, si se quiere, de manera mucho más específica, lo que es un municipio. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día estamos hablando de países como estados. En nuestro caso, estamos hablando del Estado Plurinacional de Bolivia. Y al hablar de entidades de orden local, estamos nosotros evidenciando dos niveles, ¿no? No es que vamos directamente del Estado a los municipios, sino que en nuestro caso pasamos por los departamentos para recién llegar a lo que es el tema municipal. Tenemos una clasificación de los municipios en Bolivia. En Bolivia, los municipios se clasifican en categorías por número de habitantes. La primera categoría que tenemos es la categoría A, que son los municipios más pequeños, que tienen hasta 5,000 habitantes. Hay municipios que tienen inclusive 1,000 o menos habitantes. Este rango, esta clasificación de municipios, por mucho tiempo ha estado en discusión. ¿Bajo qué criterio? Resulta que esta clasificación de municipios se ha establecido a partir de los parámetros que se dan en los censos nacionales. Pero ha habido discusión en el sentido de que muchas veces los municipios, para poder acceder a mayor recurso económico, obligan a la población migrante a tornar a las comunidades y por ende a los municipios para poder realizar el censo de manera amplia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que reducen el nivel de migración que se tiene realmente en los municipios. Entonces ocurre que estos municipios, digamos que falsean la información que se genera y por tanto esto perjudica al nivel de inversión que se debería generar. ¿Qué ocurre? Se destina recursos económicos bajo ciertas condiciones a población que no existe. Se generan proyectos para población que no está y muchas veces es inversión que no se utiliza. Cuando podría haberse enfocado, decían estas intervenciones, bajo un criterio de solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que identifiquemos realmente cuál es la capacidad en habitantes de cada municipio y por tanto se pueda ampliar o pueda generarse una inversión adicional en estos municipios pequeños para que puedan fortalecer su capacidad productiva, económica, social y por tanto lograr que la población se quede o retorne, pero de manera permanente.
En Potosí, por ejemplo, en la zona de los Lipes, existe un municipio, San Pablo de Lipes, que tiene una densidad habitacional de 0.0001 habitante por kilómetro cuadrado. Si ustedes se fijan en el mapa de Potosí, del departamento de Potosí, se van a dar cuenta de que este municipio tiene una extensión territorial muy grande. Pero si nosotros vamos al INE, a los datos poblacionales, se van a dar cuenta de que tiene una cantidad poblacional mínima. Y eso, como les digo, en el INE se han basado en el criterio del censo. Y el censo, como decíamos, tiene algunos criterios sesgados en cuanto al levantamiento de información. Entonces, aún así, hay municipios como este municipio que les menciono, por ejemplo, que tienen características de alto nivel de abandono, ¿no? Este tipo de municipios tiene grandes potenciales. Entonces, lo que tendría que ocurrir es ver la realidad en Bolivia y poder apuntar a generar estrategias de desarrollo productivo, de desarrollo social para estos municipios y poder optimizar el uso del recurso que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido entonces como resultado para poder generar esta clasificación? Han determinado que hasta 5.000 habitantes podrían denominarse municipios de clase A, aunque este rango debería de ser menor, como les indico, ¿no? ¿Qué ocurre con los municipios que no alcanzan a tener ni 100 habitantes o están en un rango mucho menor? Estos municipios deberán anexarse al municipio contiguo. Y este es un aspecto que obviamente genera conflicto, ¿no? Cuando se le pide a un municipio pequeño que se pueda anexar a uno más grande, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de San Pedro de Quemes, que tenía una población habitacional efectiva de 500 habitantes, se les ha solicitado que puedan anexarse a Colchacá, dado que Colchacá tiene una mayor capacidad económica y por tanto podrían verse beneficiados. Sin embargo, los usos y costumbres, el tema cultural, el tema de identificación propia en Bolivia está muy arraigado y evita que se genere esto. Entonces, difícilmente alguien, alguna comunidad o algún municipio va a tratar de anexarse, ¿no? A otro municipio para generar municipios obviamente mucho más fortificados en inversión, pero no se va a dar esa situación. Resulta sumamente difícil. Así que tal vez la propuesta más idónea que se había generado en aquel momento era este tema de la distribución solidaria, apoyar a aquellos municipios que no tengan mayor cantidad de población y tratar de reorientar, ¿no? El enfoque de desarrollo productivo, social, y hacer que las personas realmente puedan tener condiciones óptimas en el lugar donde tienen que habitar. Entonces, luego de todo esto, finalmente se ha definido esta clasificación. La categoría A está denominada por aquellos municipios que tienen hasta 5.000 habitantes. No se tiene un margen mínimo. La categoría B está delimitada en aquella que tiene en realidad 5.001 habitantes a 15.000 habitantes. La categoría C es aquella que tiene entre 15.001 habitantes y 50.000 habitantes. Y la categoría D es aquella que tiene más de 50.000 habitantes. ¿Qué características tendrá un municipio? ¿Bajo qué condiciones se podrá establecer que se denomina un municipio? Dayana Barrientos, ¿se encuentra? Dayana no está. Herbert Paucar. Herbert tampoco está el día de hoy. Albertina Isla. No está Albertina. Marisabel Vargas. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Herbert. Herbert, ahí con la lectura de las características, por favor. Licenciada, no lo logro escuchar muy bien. Está inestable mi...
Lo escuchamos a usted muy bien. Ayúdeme con la lectura de las características, por favor. Bueno, las características. El municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho público, compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad al estar. Licen. Adelante, Herbert. ¿Cuál es su opinión? ¿Aló, Herbert? ¿Me escucha? Creo que perdimos contacto con Herbert. ¿Yanira Cayamullo? Yanira Sí, tampoco licenciada. está. Yanira, ¿cómo está? ¿Qué opinión le merece la lectura de Herbert? ¿Qué significará esto? Mm, Nos está diciendo que las características principales son que deben mantener su orden público, tienen que satisfacer sus necesidades. Nos está diciendo más que todo sus prioridades, comunidad o región. Muy bien. Nuevamente ayúdeme con la lectura de las características, por favor. Todos los puntos. Ya. El municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho público. 2. Compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad al estar asentado permanentemente en un territorio. 3. Con un gobierno autónomo propio y sometido a jurídico específico. Y 4. Con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos, realizar las obras públicas requeridas por la comunidad. Muy bien. Muchas gracias, Yanira. Entonces, tenemos aquí 4 características importantes del municipio. Primero, es una persona jurídica de derecho público. ¿Qué se denomina persona jurídica? Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? Gonzalo no está el día de hoy. Yasmín Choque. Yasmín tampoco Licenciada, está. buenos días. ¿Cómo está, Yasmín? Buen día. ¿Qué será una persona jurídica, Yasmín? Una persona jurídica Sí. ¿A qué se denominará persona jurídica? que tiene sus reglas para seguir. A ver. Licenciada, ¿me escucha? Sí, la escuché, Yasmín. Marisabel creo que quería apoyarla con la definición. Bueno, lo que yo entiendo de una persona jurídica, licenciada, es una persona que tiene derechos y obligaciones, licenciada. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de una persona jurídica, estamos hablando de una persona que tiene identidad legalmente reconocida bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas normativas. Nosotros, por ejemplo, tendremos identidad legalmente reconocida. ¿Qué documento nos da esa identidad legalmente reconocida? ¿El carnet de identidad? Exactamente, ¿no es cierto? El carnet de identidad, ¿qué datos nos da? Datos personales de la persona. El La nombre, dónde identidad. vivimos, la identidad, los nombres de nuestros padres. Nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro Dirección. nuestro estado, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un carnet de identidad, ya oficialmente no podemos cambiar de nombre. Así no me guste mi nombre, yo no puedo llamarme de otra manera. Ya estoy reconocida a nivel nacional con estos datos. Además, me asignan un número, ¿no? El número de ciudadano, tantos, tantos, tantos de la ciudad de Potosí, nacido en tal fecha,
y demás datos. Además dicen si soy estudiante, si tengo alguna otra actividad, si tengo una profesión, de qué profesión soy, etcétera, ¿no? Dan los datos que hacen a mi persona. Y bajo esas características yo me constituyo en una persona jurídicamente reconocida. En el caso de los municipios, una persona jurídica se reconoce con la personería jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio tiene el reconocimiento legal a través de este documento en el que se establece que se establece el nombre del municipio, se establece la cantidad de kilómetros cuadrados que corresponden al municipio, los límites territoriales y establece además las características patrimoniales con las que pudiera llegar a contar. Por ejemplo, en Potosí establecemos que tenemos un territorio y cuáles son las fortalezas y recursos que tiene este territorio. Esta documentación es la que nos da el derecho de ser reconocidos como personas jurídicas, como municipio. Esta personería jurídica, les decía, también se atribuye a juntas de vecinos, distritos y ocurre también con las comunidades. Sin embargo, a nivel nacional, la Ley Marco de Autonomías únicamente reconoce personerías jurídicas relacionadas con las entidades territoriales autónomas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? La gobernación y el municipio. Entonces, el municipio tiene que tener esta característica, tiene que ser una persona jurídica reconocida a nivel nacional. ¿Va a estar compuesta por un grupo social humano? Sí. Vamos a tener una población al interior del municipio, ¿no es cierto? Que por condiciones de vecindad es mucho más fácil reconocernos como parte de un municipio. Vamos a contar con un gobierno. En este caso, ya tenemos un gobierno autónomo propio. Tenemos al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Quién está a cargo del Legislativo y quién está a cargo del Legislativo? Fabiola Ñuco, ¿se encuentra Fabiola? Sí, licenciada. Fabiola, ¿quién está a cargo del Ejecutivo y del Legislativo en un gobierno municipal? A ver, ¿quién quiere ayudarle a Fabiola? ¿Quién está a cargo del Ejecutivo y del Legislativo en el gobierno municipal? El ejecutivo sería el alcalde y el legislativo el concejal en un municipio. Muy bien, Eddie. Entonces, en el Ejecutivo tenemos al alcalde, ¿no? Como MAE. ¿Qué significa MAE? Máxima autoridad ejecutiva. Se constituye entonces la autoridad del poder ejecutivo a nivel local, es decir, a nivel municipal. Y el poder legislativo estará constituido por el Consejo Municipal y los concejales. Entonces, otra característica que cumple nuestro municipio es que también tiene un gobierno autónomo propio. Y sometido a un orden jurídico específico, significa que a pesar de tener un nivel autonómico como municipios, no somos independientes ni soberanos, ¿no? Lo que ocurre con el nivel estatal. Bolivia sí es independiente y soberana de los demás países, pero al contrario, los departamentos y los municipios estamos sometidos a un orden jurídico nacional. Finalmente, ¿cuál es la función que debe cumplir este municipio? Debe brindar servicios a la población. Recuerdan que les decía que el municipio es la entidad territorial autónoma de menor rango y tal vez la que está más vinculada con las necesidades de la población. Es la que directamente va a tener que identificar estas necesidades y generar una planificación de programas, proyectos, actividades que vayan a enfocar la inversión pública en relación a estas necesidades. Entonces, será importante que nosotros, al momento de formar parte de un gobierno municipal, debamos de cumplir con esta obligación, poder satisfacer las necesidades de la población a través de los servicios públicos.
Entonces, son 4 características relevantes de un gobierno municipal. Tener una identidad jurídica reconocida a nivel nacional, tener una población que forme parte de este territorio, contar con un gobierno y finalmente cumplir con la obligación de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, podemos llegar a establecer cuáles son los componentes del municipio. Los componentes del municipio, como pueden observar, tienen las mismas características que los componentes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con un territorio que está plasmado en la personería jurídica. Establece exactamente cuáles son nuestros límites y cuál es nuestra capacidad territorial. ¿Contamos con un gobierno? Sí. Hemos dicho que tenemos un gobierno constituido por un poder ejecutivo y un poder legislativo. El poder ejecutivo está representado por el alcalde y el legislativo está representado por los concejales. Y contamos con una población, ¿no? La población somos todos los que estamos habitando actualmente en el territorio del municipio de Potosí. Hablemos ahora en relación al territorio, para recordar algunas ideas que teníamos establecidas en cuanto a los elementos del Estado y en este caso de la administración local. Albertina Isla, ¿se encuentra Albertina? Albertina no está. Nancy Quispe, ¿se encuentra? Buenos días, licenciada. ¿Cómo está Nancy? Buen día. Ayúdeme por favor con la lectura de esta diapositiva. Está bien. El territorio, sin duda el territorio es un elemento esencial del municipio, toda vez que constituye el ámbito espacial de vigencia del orden jurídico específico y de asentamiento de la población municipal. Al igual que el territorio del Estado debe ser propio y exclusivo, en consecuencia no puede compartir su dominio con otro u otros municipios, pues no existe territorio municipal en condominio, empero forma parte del territorio del Estado. ¿Qué significará condominio? A ver, ¿qué significará condominio? Nancy. ¿Aló, Nancy está todavía con nosotros? Nancy se nos fue. Virginia Rodríguez, ¿está? Virginia no está en clase. Yamila Choque. Yamila tampoco está en clase. Yolanda Fernández. Hoy día no tenemos muchos asistentes. Alex Jacinto, ¿se encuentra en clase? Sí, Lice, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué significará condominio, Alex? Un condominio se puede decir que es una forma de gobierno en el cual, dos o más estados ejercen soberanía, licenciada. Ya, puede ser denominada así, Alex. Muchas gracias. Normalmente nosotros escuchamos este término relacionado a unidades habitacionales, ¿no es cierto? Nosotros decimos vivo en un condominio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros compartimos una unidad habitacional junto con otras personas. En el caso del gobierno municipal y el territorio, la normativa indica de que ningún municipio va a tener condominio con otro. Yolanda. Licenciada, buenos días. Buenos días, Yolanda. Condominio es ser dueño de una cosa o bien, pero junto con otra persona. Exactamente. Gracias, Yolanda. Ahora sí tiene presente en la lista de hoy.
Les decía que efectivamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la unidad habitacional, nos referimos a vivir en condominio con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que compartimos la unidad habitacional con alguien más. Pero el Estado, no, en el caso de la administración local, el municipio no puede tener estas características. La normativa establece que cada territorio autónomo municipal tiene la exclusividad sobre su territorio. No puede vivir en condominio con otros municipios, pero no tiene soberanía. ¿Por qué? Porque forma parte del territorio departamental en inicio y forma parte del territorio estatal. Entonces, no es soberano, pero tampoco tiene condominio con otros municipios. Es independiente. Vamos a ver a qué se refiere la población hablando de el gobierno municipal. Alexandra Coca se encuentra. Alexandra. Licenciada, buenos días. Buenos días, Alexandra. Ayúdame con la definición de población, por favor. Está bien, licenciada. La población, el elemento más importante del municipio es la población. Un territorio deshabilitado no puede ser municipio en tanto carezca de población permanente, más la población municipal no es simplemente un conjunto cualquiera de seres humanos, como puede ser el reunido en un estadio deportivo, sino se trata de un conjunto de seres humanos permanentemente asentados en un territorio específico y relacionados por razones de vecindad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de población en un gobierno municipal, ya no es un criterio teórico, ¿no? Estableciendo el criterio de todos aquellos que están asentados en, sino que se establece un criterio de vecindad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener un lugar de habitabilidad en el lugar y tienen que tener una permanencia, una residencia en el lugar como tal, en un tiempo mínimo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Potosí? En Potosí nosotros tenemos bastantes visitantes. Bueno, antes de la pandemia teníamos bastantes visitantes, ¿no? Por el tema turístico. Estas personas no serían consideradas como población, sino como personas en tránsito. Entonces, la población local, la población del municipio, se va a considerar como tal siempre y cuando tenga una condición de vecindad, que tenga una permanencia en el lugar y un lugar de habitación para poder definir su residencia, aunque sea eventual. ¿Qué significa eventual? 6 meses, un año, de manera que pueda establecer que vive en el lugar y tiene un lugar donde habitar durante ese tiempo. La persona que está en tránsito son aquellas personas que están en el lugar, pero por algunos días, y no están para realizar alguna actividad laboral, sino al contrario, están para realizar alguna actividad, por ejemplo, en el caso de turismo, en el caso de tránsito, de que estén eventualmente en el lugar mientras pasan a otro lugar. Entonces, la población es toda aquella persona que forma parte y está habitando en este segmento territorial denominado Gobierno Autónomo Municipal. Y al hablar del gobierno, al igual que en el Estado, en el municipio el gobierno viene a ser un elemento esencial, con la diferencia de que no es soberano, sino autónomo. En el caso de Bolivia, decíamos, sí es soberano, ¿no es cierto? No dependemos en cuanto a nuestros órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral de la norma de otros países. Somos soberanos en cuanto a la definición de las normas y todo aquello que se va a establecer de acuerdo a las características de cada uno de los órganos. En cambio, en el nivel local, en el nivel municipal, es autónomo, no soberano. Todavía se rige bajo la normativa que existe a nivel nacional. Tanto el ejecutivo, es decir, el alcalde, como el legislativo. ¿Cuál es la estructura normal en el gobierno municipal? El órgano ejecutivo está dado por el alcalde y el órgano legislativo que está dado por el consejo municipal.
¿Cuáles son las actividades que cumple el órgano ejecutivo? Tiene las facultades ejecutivas de reglamentación, resolutiva y gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano ejecutivo va a tener que ver de dónde recoge el recurso para poder invertir en la población y cuáles son los proyectos, programas y actividades que debe de destinarlo como parte de su actividad. Y fruto de esto es que se genera lo que es el POA, ¿no? O el presupuesto anual. Este presupuesto anual debe mostrar cuáles son las fuentes de ingreso en el municipio. Normalmente establecen las fuentes de ingreso a nivel nacional y suman a esto los recursos propios. ¿Qué quiere decir esto? El municipio puede generar recursos propios a través de actividades específicas. Estamos hablando del tema de impositivo, arancelario, tasas patentes y últimamente, a partir de la aparición de lo que son las empresas estatales, también se puede contar con empresas propias a nivel municipal, empresas públicas. De manera que también a partir de este tipo de inversiones, el gobierno municipal puede tener ingresos para poder brindar los servicios a la población. Todo obviamente relacionado con tener un recurso que se va a reinvertir en programas, proyectos y actividades. Entonces, bajo ese criterio, a nivel ejecutivo se pueden generar reglamentos. Existen reglamentos internos para la actividad del recurso humano, existen reglamentos internos para poder establecer el manejo de recursos, existen reglamentos internos para poder establecer algunos procedimientos, de manera que se efectivice el trabajo en el orden público. Y también tenemos que trabajar con el tema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Optimizar la actividad administrativa al interior del gobierno municipal para lograr el objetivo, que es brindar el servicio a la población, y también tratar de generar los acuerdos necesarios como para optimizar los ingresos que tenga el municipio. De manera que a lo mejor ustedes han escuchado, una de las primeras actividades que se han dado tanto el alcalde como algunos secretarios ha sido el de buscar financiamiento de entidades internacionales para que podamos mejorar los ingresos para inversión pública en el municipio de Potosí, por ejemplo. Entonces también tiene esa atribución, ¿no? La de gestión, tanto de gestión de las actividades administrativas como de gestión para optimizar los recursos. En el caso del órgano legislativo, tiene como facultades la deliberativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, a partir de la generación de normativas, porque esa es una de las principales actividades que tiene, ellos deliberan. Por eso tienen sesiones, reuniones de consejo, ¿no? Sesiones de consejo. No sé si seguirán siendo así, pero normalmente eran 2 veces a la semana. Entonces, en estas reuniones de consejo, en estas sesiones de consejo, ellos establecen criterios respecto al orden del día que se va a considerar, programas, proyectos que se les presenta para poder aprobar la inversión en estos criterios. Aprueban también lo que es el plan operativo anual. Establecen los criterios en cuanto a cómo tendrían que orientarse la inversión, estableciendo y generando leyes, por eso tienen la atribución legislativa. Y sobre todos estos temas deliberan. ¿Qué quiere decir? Analizan, discuten, ponen en mesa todos los criterios a favor y en contra y finalmente deciden. Deciden cuál va a ser la situación. ¿Se va a aprobar la inversión en este presupuesto? ¿Se va a viabilizar esta normativa? ¿Se va a aprobar el plan operativo anual? Entonces se establecen los criterios de cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente tienen una actividad fiscalizadora. ¿Qué quiere decir fiscalizar? Significa dar seguimiento. Entonces tienen también la obligación de dar seguimiento a cada una de las actividades que desarrolla el órgano ejecutivo, pero no tienen intervención. Ellos no pueden decir hagan o no hagan esto, sino lo que hacen es finalmente emitir un informe y señalar. Por ejemplo, en el caso del desayuno escolar que ha tenido tanta controversia últimamente en el gobierno municipal, el Consejo Municipal, la comisión que está orientada al tema educativo, establece el criterio y señala, ¿no?
Este manejo del desayuno escolar está dándose en estas condiciones. Se recomienda al Ejecutivo que asuma este tipo de acción. Se recomienda, se establece, porque el Ejecutivo, el Legislativo ha dado seguimiento y ha encontrado una situación que no está respondiendo a los requerimientos de la población, entonces puede generar una recomendación. A partir de la fiscalización, ¿qué ocurre? Resulta que son tantas las actividades y proyectos en el municipio que entonces el Consejo Municipal debe asumir una nueva estructura, no solamente de presidencia, vicepresidencia y el Consejo en general y Secretaría General, ¿no? Sino que además asume una estructura de acuerdo a comisiones. Y estas comisiones se relacionan principalmente con la actividad básica que tiene el municipio. Hay comisiones relacionadas con el tema ambiental, hay comisiones relacionadas con el tema de inversión pública, es decir, con todos los proyectos de infraestructura que se generan. Hay comisión relacionada con el tema de educación, de salud y demás, ¿no? Entonces, en cada una de estas comisiones, la obligación que se tiene es trabajar y en forma específica generar todas estas facultades. Es decir, antes de lanzar una normativa al Pleno, cada una de las comisiones y quienes conforman esta comisión deberán discutir entre ellos la mejor alternativa de redacción y contenido de la normativa para poderlo sacar al Pleno del Consejo y finalmente generar una sesión deliberativa conjunta. También ocurre con el tema de la fiscalización. Cada uno, de acuerdo a sus comisiones, va a realizar la fiscalización de obras, actividades y programas que estén relacionados con esta comisión. Entonces, no es raro que ustedes van a escuchar hablar sobre un solo tema a cada uno de los concejales, de manera que están formando parte y están cumpliendo con las actividades relacionadas con la comisión. El alcalde, tenemos aquí la fotografía de nuestro alcalde actualmente elegido. Veamos qué es un alcalde. Fabiana Coro, ¿se encuentra Fabiana? Buenos días, licenciado. Buenos días, Fabiana. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. Alcalde. El alcalde es la máxima autoridad en un municipio. Es quien toma las decisiones y conserva el orden público para el bienestar de las personas. Además, presenta planes de desarrollo económico, social, obras públicas, entre otros, para el proceso del municipio. El alcalde se elige por medio del voto popular. Ley de Municipalidades, artículo 43. Autoridad. El alcalde municipal es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente ratificamos que como parte del órgano ejecutivo, el alcalde llega a ser la máxima autoridad del municipio, la MAE, ¿no? Por eso se denomina MAE, máxima autoridad ejecutiva. En la gobernación, la MAE es el gobernador, la máxima autoridad ejecutiva de la gobernación. Entonces, ¿cuál es la función que debe cumplir esta persona? Debe de presentar los planes de desarrollo económico. Siempre va a partir de una etapa de planificación. Hace poco, el día de hoy, si no me equivoco, fenece el plazo para la presentación de los POAs de todos los municipios y departamentos y de todas las entidades a nivel nacional. Y escuchábamos el reporte, ¿no? Tanto del Consejo como del Ejecutivo, indicando de que se ha mandado ya el POA, el Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2022. Esta planificación se hace con esta anticipación siempre, de manera que pueda haber alguna corrección, alguna modificación, alguna observación en este tiempo antes de fin de año, y además se puede establecer el criterio de hacer las programaciones y registros correspondientes en el sistema de todo aquello que se hubiera aprobado para la inversión durante la gestión 2022. Entonces, es necesario que el alcalde parta siempre de este criterio, de que todas sus actividades tienen que estar basadas en una planificación.
Entonces, presenta los planes tanto bajo un orden económico, social, de obras públicas, entre otros, para el progreso del municipio. Estas sesiones para la programación del POA han sido en conjunto con la población, se han generado reuniones en conjunto con la población. Entonces, se ha recogido el criterio de qué es lo que requiere la población y se han programado bajo esos temas, bajo esas necesidades, todos los programas, proyectos y actividades que figuran en el POA. Este alcalde no es elegido por terceros, sino por la población a través del voto popular. Todo esto está plasmado en la Ley de Municipalidades. Nuevamente les señalo, ya no está en vigencia, sin embargo, tiene elementos sumamente importantes en cuanto a lo que hace a un municipio. Es en esta normativa en la que vamos a encontrar esta definición de alcalde, por ejemplo, ¿no? Como máxima autoridad ejecutiva en el gobierno municipal. Vamos a ver qué es el Consejo Municipal. Yasmín Choque, ¿se encuentra Yasmín? Yasmín hoy no está en clases. Leslie Mercado, ¿se encuentra? Licenciada, estoy aquí. Yasmín, ¿cómo está? Leslie, por favor, me va a ayudar en la siguiente. Yasmín, ayúdame con la lectura de esta diapositiva. Consejo Municipal. Ley de Municipalidades, artículo 2. Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la máxima autoridad del gobierno municipal. Constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal. Muy bien, gracias. Entonces, ratificamos el criterio, ¿no? El Consejo Municipal, en el orden deliberante y legislativo, se constituye en la máxima autoridad. No hay otra autoridad en el gobierno municipal que pueda emitir leyes, definir una normativa o establecer o reprobar, por ejemplo, el proceso de planificación que presenta el Ejecutivo. Y nuevamente hacemos referencia a la Ley de Municipalidad. Vamos a realizar esta tarea. La fecha no está correcta, pero sin embargo, les voy a pasar esta diapositiva para que tengan la referencia. ¿Cuántos kilómetros tiene el departamento de Potosí? ¿Cuál es la población del departamento? ¿Qué municipios del departamento de Potosí son de categoría A, B, C y D? ¿Cuántos kilómetros tiene el municipio de Potosí? ¿Cuántos distritos tiene el municipio de Potosí y cuáles son urbanos y rurales? ¿Cuál es la población del municipio de Potosí? Hay algunos datos que ya lo han hecho, lo han ido avanzando en otra tarea, pero pueden ratificarlo. ¿Y cuál es el nombre del alcalde y de los concejales titulares y suplentes actualmente? Esta tarea la van a presentar hasta el próximo viernes. Voy a modificar la fecha para que les pueda pasar la diapositiva. Deben enviarlo al auxiliar de docencia, por favor. Las tareas, no se olviden, hay las que me están llegando y espero que también estén enviándoselas al auxiliar de docencia. Él está haciendo el registro de todas las prácticas durante este semestre. Excepto las que tienen puntuación para el examen de segundo parcial, ¿no? Bien. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con el tema de las funciones del gobierno municipal. Les voy a pasar los videos para que los podamos analizar y los podamos discutir en la siguiente clase. Hoy día sería interesante que podamos ir avanzando. Me interesa mucho esto porque como resultado de este tema tenemos justamente el análisis de las cartas orgánicas. Espero que estén avanzando en este tema porque para hablar de los videos y demás vamos a tener que llegar a una conclusión en cuanto al resultado que hayan encontrado en las cartas orgánicas. Bien, vamos viendo el tema de la normativa relacionada con la administración local. Una de ellas es la Ley de Participación Popular, que es la que nos establecía el criterio de que no solamente el nivel central tenía la atribución de poder
determinar la normativa y establecer los criterios de inversión pública, los criterios de planificación, los criterios de administración local y demás, ¿no? Sino que ya a partir de la ley de participación popular involucra a la ciudadanía para poder tomar en cuenta sus decisiones y sus manifestaciones y a sus representantes para poder generar un nivel de planificación, de ejecución y gestión y finalmente de control. Por eso surge el control social. Luego nace lo que es la ley de municipalidades. La ley de municipalidades establece el criterio de cómo tiene que funcionar en un municipio. Como han podido observar, hemos estado viendo algunos artículos de esta ley. Esta ley tenía sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja que tenía era que definía claramente cada uno de los componentes del gobierno municipal, establecía muy claramente las funciones de cada uno de los órganos, tanto ejecutivo como legislativo, pero lamentablemente carecía, digamos, de especificidad para cada uno de los municipios. Entonces, hay elementos rescatables todavía de esta normativa, pero el resto, el tema de las competencias sobre todo, se plasma en mejores condiciones en la Carta Orgánica o en la normativa supletoria. Y tenemos también la Ley del Diálogo Nacional. Esta Ley del Diálogo Nacional establece el criterio de cómo tenemos que generar la inversión en los municipios, bajo qué características. ¿Será en función de la población? ¿Será en función del territorio? ¿Bajo qué condiciones se deberá distribuir el recurso hacia los gobiernos municipales? Y es aquí donde les decía que surge esta controversia en cuanto a la población. ¿A partir de cuánto se va a reconocer un municipio? Y si baja de cierta cantidad, entonces este municipio tendrá la obligación de anexarse a un municipio continuo. Estos municipios van a seguir recibiendo recursos en función de su población y este dato de población es verdadero. Entonces, es a partir de esta normativa de la Ley del Diálogo Nacional donde se establece en la jerarquía de municipios de acuerdo a los habitantes, la condición de inversión que se va a tener en cada uno de estos municipios y bajo qué condiciones se tendrá que desarrollar la actividad de inversión adicional en cada uno de ellos. Por hoy día vamos a quedar en este punto. La siguiente clase vamos a continuar discutiendo todos los aspectos relacionados con el resultado de su trabajo. Para la siguiente clase, en el orden que se ha establecido la programación de sus grupos, vamos a generar la presentación de los resultados de sus cartas orgánicas municipales. Normalmente el contenido de este tema tenía estas condiciones. Hay aspectos que nosotros ya no vamos a considerar porque están fuera de foco, como es el caso de la ley de municipalidades. Ustedes ya están avanzando en las cartas orgánicas y por tanto, como les indico, en la siguiente clase va a ser importante que podamos discutir el resultado al que han llegado en cada una de sus cartas orgánicas. Entonces, cada grupo va a tener 5 minutos para exponer los 3 puntos relacionados con la tarea. Por hoy día vamos a quedar aquí. Si tenemos alguna duda, adelante, por favor. Sí, licenciada, sobre la tarea que inicia. Primero, por favor, y luego él. Está bien. Licenciada, disculpe, mi internet estaba un poquito mal, no sé si escuché bien, pero dijo que las tareas que nos está dando en las clases hay que mandarle a su persona y al auxiliar, ¿o me equivoco? El caso de las orgánicas son 30 puntos sobre el segundo parcial, esas sí me tienen que mandar a mí, porque todas aquellas tareas que damos con una nota para uno de los parciales, esas me mandan a mí, pero las tareas generales, esas las tienen que mandar al auxiliar de docencia. Entonces el mapa conceptual también usted, ¿verdad, Lisa? Sí. Ya, gracias, Lisa. Está bien, licenciada, gracias. Eddie, dígame. Bien, sobre el trabajo, licenciada. En la 1 nos indica hacer una comparación. En este caso lo tenemos que hacer con nuestras propias palabras, según el
el ley marco de sobre lo que nos se ha dado. A ver, recuerdan que les decía en cuanto al punto 1, ustedes tienen que copiar el contenido que está en la normativa. En la normativa, en la Ley Marco de Autonomías, han debido encontrar que hay un detalle del contenido mínimo que tiene que tener la Carta Orgánica Municipal. Ustedes copian ese contenido y verifican que esos puntos estén en la Carta Orgánica que se les ha proporcionado e indican en qué artículo está mencionado de esta Carta Orgánica. Adicionalmente, al final ponen qué otros artículos, qué otros títulos tiene esta Carta Orgánica, que no estuvieran en este contenido. Eso es en relación al primer punto. ¿Se ha comprendido, Eddie? Sí, licenciada, justo eso tenía la duda porque en el tema que, bueno, en el grupo que yo me incluí, también tiene otras características y otros puntos que no solamente hablan de esos tres, sino que están incorporados otras más. Entonces era mi duda si solamente teníamos que implementar lo que nos preguntaban o también todo lo que estaba relacionado a ese punto. Como por ejemplo, me tocó en el tema, en un punto donde indica de género generacional y hasta donde tengo conocimiento, esta dirección o secretaría pues no solamente avala, digamos, a unas direcciones, sino varias, ¿no? Como niñez, adolescencia, adulto mayor, discapacidad y esas, licenciada. Entonces, por eso era mi pregunta. En la pregunta 1, ustedes no tienen que sacar una estructura. En la pregunta 1 tienen que comparar el contenido que dice la normativa que tiene que tener la Carta Orgánica con el contenido. Es decir, ustedes las cartas orgánicas que tienen están divididas en capítulos, en títulos y en artículos. De manera que ustedes tienen que identificar en cuál de ellos se encuentra identificado el contenido que tiene la Marco de Autonomías para las cartas orgánicas. Y definir, ¿no? Usted me dice que va a tener una división, una estructura mayor, es esa la que tienen que hacer en la pregunta número 3. De manera que ustedes me van a decir si, si se tiene o no se tiene jefaturas, direcciones, secretarías, cómo se está dividiendo el órgano ejecutivo en el municipio que les ha tocado. Y lo mismo, ¿cuál es la estructura que está asumiendo el legislativo como parte de, ¿no? Entonces, es importante que veamos bien qué contenido debemos desarrollar en cada punto. El primer punto, no hay que generar estructuras orgánicas, ni identificar ejecutivo ni legislativo. En el primer punto, puntualmente hay que copiar el contenido que se tiene en cuanto a la normativa y hay que verificar si este contenido está o no está en la Carta Orgánica. Porque les decía que este primer punto nos va a dar la idea de concordancia con la ley. La ley dice que debe tener estos 14 puntos básicos. Entonces, estos 14 puntos tendrían que estar plasmados en la Carta Orgánica. Adicionalmente, ¿la Carta Orgánica puede asumir otros puntos? Sí. Al final, ustedes pondrán, además, la Carta Orgánica cuenta con estos títulos, estos capítulos, ¿no? Y van a detallar cuáles son los que adicionalmente tiene su Carta Orgánica. En el segundo punto, tienen que trabajar con el tema de las competencias, clasificar qué tipo de competencias está asumiendo la Carta Orgánica, qué competencias exclusivas, qué competencias compartidas y qué competencias concurrentes está trabajando la Carta Orgánica que les ha tocado analizar. Entonces, son 3 puntos que ustedes deben ir trabajando muy particularmente cada uno de ellos, ¿no? No se parece ninguno de los 3. ¿Se está comprendiendo, Eddie? Sí, licenciada, ahora sí, está todo bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda en cuanto al trabajo? El día lunes, como les indico, en el orden que tienen previsto, vamos a hacer las presentaciones de cómo han ido viendo para terminar de discutir el tema número 3. ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario respecto a la tarea? Muy bien.
Entonces los dejo ir a alistarse para su fiesta de esta tarde, que la pasen muy bien. Por lo que tengo entendido, su festejo anticipado del Día del Estudiante, entonces hagamos méritos, ¿no? Seamos muy buenos estudiantes y esta tarde que la pasen muy bien. Cualquier cosa, de todas maneras, ustedes van a poder enviarme cualquier duda en cuanto al trabajo. Me imagino que para muchos está empezando el trabajo el día de hoy o va a empezar el día de mañana. Entonces, espero que tengamos muy buenos resultados en el análisis y la presentación el día lunes. La defensa del lunes también cuenta como parte de los 30 puntos. Entonces, definan quiénes van a hacer la presentación. 2 personas que no hayan participado de preferencia en el grupo, que sean las designadas para hacer la presentación el día lunes. Muy bien, jóvenes, entonces si no tenemos más dudas, adelante. Dicen, la presentación va a ser en el lapso de 10 minutos igual como la anterior. La idea es que sean 5 minutos porque son 3 preguntas puntuales, pero sí podrían ser 10 minutos para que tengan el espacio, pero les voy a agradecer que puedan esquematizar muy claramente lo que ustedes van a presentar, de manera que sea rápido. 5 minutos y 2 personas. La idea era esa, pero creo que nos vamos a sobrepasar. 10 minutos y 2 personas por grupo. Gracias, Licen. ¿Alguna otra duda? Sí, va a ser más coherente 10 minutos, porque realmente tardamos casi 2 minutos en conectar, en instalar, en compartir la presentación, y mientras tanto ya no nos dan los 5 minutos. Entonces, 10 minutos por presentación y 2 personas para que puedan hacer la exposición correspondiente. Muy bien, listo entonces, jóvenes, si no tenemos ninguna otra duda, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, licenciada. Recording stopped.